Los evangelios, ¿verdad? La última vez que habíamos hecho la clase, entonces ahora sigue el libro de los Hechos. Aproximadamente, ¿en qué año comienza el libro de los Hechos o los relatos que encontramos en Hechos? ¿Cómo? En el año 33 después de Cristo. ¿Y más o menos en qué año termina? Lo último que acaba diciendo es que el apóstol Pablo estuvo preso por 2 años o en una casa alquilada, ¿verdad? Tuvo ciertas libertades en Roma. Es el primer encarcelamiento que tuvo en Roma. Entonces, ¿en qué año sería eso? ¿Cómo? El primer encarcelamiento de Juan. Del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quién escribió Hechos? Juan. ¿Quién dijo Juan? ¿Tú dijiste Juan? No. Yo escuché por ahí que dijeron Juan. ¿Usted dijo Juan, hermano? No, no, hombre. ¿O fue Wesley? No, no fue. No fue Juan. A ver, Abby, ¿quién escribió Lucas? Lucas. ¿Y quién escribió Hechos? Pablo. ¿Pablo escribió Hechos? No, hombre, acá empezamos peor. No, Lucas. ¿Lucas? ¿Segura o estás adivinando? No, segura. ¿Qué evidencia tienes? Tengo pruebas, pero tampoco dudas. No tiene pruebas, pero tampoco dudas. Dice, bueno, Lucas, ¿verdad? Si vamos a Hechos, capítulo 1, y el versículo 1, ahí es donde encontramos la clave para saber que Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos. Hay más, ¿verdad? Y más adelante las vamos a ir mirando. Pero ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, él comienza, ¿verdad?, dirigiendo este escrito o este tratado, como él le llama, y le menciona a Teófilo lo que él ya había hecho en el primer tratado, lo cual implica que ya había escrito algo. Ahora, la clave está que él dice que él había comenzado hablando de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso implica entonces que es el mismo escritor de uno de los evangelios. Obviamente, si vamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar que Lucas, el evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 1, dice ahí la escritura, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, si en Hechos capítulo 1, versículo 1, está hablando a Teófilo del primer tratado, y voy a Lucas capítulo 1, versículo 2, versículo 3, ahí es donde encuentro yo que había sido dedicado también a Teófilo. Entonces, obviamente Lucas, aún sin evidencia de los padres apostólicos que hemos mencionado, por ejemplo, Ireneo, él vivió ya en el segundo siglo, el año 178. Clemente de Alejandría, también muy cerca de él, en el segundo siglo. Tertuliano, también ya a finales del segundo siglo. Eusebio, ¿verdad?, es un historiador de la iglesia. Si tienen la oportunidad de leer, ¿verdad?, él se dedicó a hacer un conjunto de todos los escritos para poner en orden la historia de la iglesia. Entonces, él es conocido como un historiador eclesiástico. Él también, ¿verdad?, todos ellos vienen a confirmar que Lucas es el autor de Hechos. Pero obviamente, aún sin que ellos lo confirmaran, dentro del libro de Hechos tenemos demasiada evidencia para probar que Lucas fue quien escribió este libro de los Hechos. ¿Qué fechas escribió? Bueno, puse 63, es 33. Acuérdenme de corregirlo. Aquí es 33. No, perdón. Sí, está correcto ahí. Se escribió más o menos entre el 63 y el 66 después de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque Hechos capítulo 28 y el versículo 30, que era lo que les mencionaba ahorita, el último detalle que Lucas viene a incluir en este libro es el encarcelamiento del apóstol Pablo. Y ahí en Hechos capítulo 28 y el versículo 30 dice lo siguiente: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando
acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto implica entonces que cerca del año 64, a finales del 63, principios del 64 es cuando Pablo probablemente fue dejado en libertad después de haber estado puesto ahí por 2 años en esa cárcel o en esa casa alquilada. Pero ahí lo que dice, ¿verdad? Dice, Pablo permaneció 2 años enteros. Eso implica que cuando él lo escribe, Pablo ya había salido, porque él habla de eso como algo que ya había quedado en el pasado, algo que ya había concluido. Entonces es una evidencia de que tenemos para fijar la fecha entre el 63 y el año 66 más o menos. ¿Cuál es el contenido de este libro y qué fechas importantes encontramos ahí? Creo que se los había mencionado ya, pero este libro contiene una historia, lo que vendrían a ser los primeros 30 años de la iglesia. De hecho, ¿verdad? En esos 30 años, ahí podríamos decir, si una generación dura más o menos 40 años, ¿verdad? Que era lo que mirábamos, 40 años era cada generación. Eso implica que este libro contiene la historia de lo que fue la primera generación que vino a formar parte de la iglesia del Señor. Obviamente estaríamos comenzando en el año 33, que es Hechos capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 1, miramos que es cuando viene el día del Pentecostés. El Señor 10 días antes había ascendido al cielo, y en el día del Pentecostés, ¿verdad? Es cuando Pedro predica el primer sermón, está registrado todo, y de ahí en adelante entonces comienza a hablar, ¿verdad? Todo lo que vino a suceder. Yo les hago la pregunta, ¿por qué es importante el libro de los Hechos? Considerando lo que ya estudiamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿por qué considerarían ustedes que el material que contiene Hechos es importante? ¿Cómo encaja en la historia? Ahí la historia de la iglesia, ¿no? Los principios y cómo fue el evangelio extendiéndose, ¿no? Ok. ¿Cómo fue el evangelio extendiéndose? ¿Qué información encontramos en el libro de los Hechos que viene a ser importante y cómo se liga con los 4 evangelios? Cómo se dieron los dones a los apóstoles y cómo los fueron impartiendo para que siguiera la iglesia. Ok. Podemos mirar, ¿verdad?, el tiempo milagroso de la iglesia. Ok. ¿Con qué terminaron los evangelios? Por ejemplo, Mateo capítulo 28, 18 al 20, Lucas capítulo 24, versículos 17 en adelante. ¿Qué fue lo que concluyeron ellos diciendo? Por ejemplo, Mateo 28, 18, ¿qué dice? Bueno, Cristo les dijo, ¿verdad? He aquí toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra, por tanto ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces miramos que se le está dando lo que le llamamos la gran comisión. Si vamos a Lucas capítulo 24, miramos lo mismo, ¿verdad? Que les dice, así fue escrito y así fue necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, muriera, padeciera, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y perdón de pecados. Bueno, podemos observar entonces que el propósito del libro de los Hechos, si en los evangelios se vino a presentar cómo Jesucristo, como lo presenta el apóstol Juan, vino a este mundo, tomó forma de siervo, ¿verdad?, tomó forma de hombre, con el propósito de cumplir todo lo que de él estaba escrito en el Antiguo Testamento, morir para poder resucitar y traer no solamente el nuevo pacto, pero poder traer el perdón de pecados, poder establecer la iglesia. Bueno, es obvio que el libro de los Hechos tiene que continuar esa parte de la historia. Si ya Jesucristo ya se nos ha dicho lo que Él hizo, su sacrificio, su muerte, su resurrección y la gran encomienda que Él da a los apóstoles y obviamente al resto de la iglesia, entonces Hechos viene a ser sumamente importante porque ahí se nos relata cómo entonces la iglesia vino a ser establecida. Pero hay una pregunta muy importante que es recurrente en el libro de los Hechos. ¿Cuál es esa pregunta importante que es recurrente? Es decir, que se hace varias veces. ¿No? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y van a mirar que esa pregunta aparece varias veces. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que Jesucristo ya murió y Él dio mandamientos e instrucciones, y ahora la pregunta es ¿cómo la gente puede tomar ventaja de ese sacrificio que Él hizo
y de qué manera pueden ellos no solamente obtener la salvación, pero ser añadidos a la iglesia. De ahí es donde obtenemos, nosotros le llamamos el plan de salvación. Porque cada vez que esa pregunta es hecha, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Vamos a mirar que un hombre inspirado dio una respuesta inspirada por parte del Espíritu Santo, y de ahí es donde obtenemos el plan de salvación, la manera como fueron salvos, y obviamente lo que dijo la hermana Elizabeth. Ahí también encontramos historia de la iglesia, ¿verdad? La parte milagrosa de la iglesia, donde hubo dones espirituales, pero esa es la parte importante, ¿verdad?, que podemos mirar en el libro de los Hechos y cómo viene a encajar en la historia. ¿Qué es lo que relata también? Bueno, dijimos en el año 33 comienza con el establecimiento de la iglesia, y de ahí va a venir a hablar. La primera mitad se enfoca en el trabajo que hace el apóstol Pedro. Menciona también el apóstol Juan, el apóstol Jacobo también es mencionado. Pero en la segunda parte vamos a mirar que ahora pone el enfoque en el apóstol Pablo y los viajes misioneros que él hizo. Por eso el nombre, ¿verdad?, muchas veces varía. Va a haber diferentes manuscritos que solamente lo ponen así, los Hechos. Y va a haber manuscritos que le llaman los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, por eso varía un poquito por el material, ¿verdad?, que está incluido. No incluye el material de todos los apóstoles, pero sí incluye, ¿verdad?, mucho el trabajo que ellos vinieron a hacer. Entonces comienza en el día del Pentecostés y termina, ¿verdad?, hablando del encarcelamiento del apóstol Pablo. Y ese encarcelamiento, por eso lo mencionaba, fue a finales del 63, principios del 64, es cuando el apóstol Pablo vino a ser puesto en libertad. ¿Qué pasó en el 64? Los que han ido a la escuela, que han aprendido de historia de Roma. ¿Qué evento importante pasó en el año 64 en Roma? Fue destruida. Fue quemada, ¿verdad? ¿Quién era emperador en ese tiempo? Nerón, ¿verdad? Fue el que fue emperador. Entonces, es posible que Pablo, o una de dos, ¿verdad?, o fue dejado salir en libertad antes de que pasara el fuego, o como consecuencia del fuego pudo haber sido un mártir. Sin embargo, ¿verdad?, miramos que el apóstol Pablo habla de un segundo encarcelamiento, lo cual está haciendo referencia a Roma. Entonces, entendemos que él fue puesto en libertad y tuvo que haber sido en la primera mitad del 64, muy temprano en el 64, antes, ¿verdad?, de que pasara ese fuego que hubo en Roma. Entonces, esa es la historia, ¿verdad?, que venimos a tener, para tener una idea de qué tiempo o qué periodo de la historia viene a estar encerrado ahí. Algo más, ¿verdad? Si lo que nos queremos ser un poco más detallados, los primeros 12 capítulos van a relatar los primeros 12 años de la iglesia. Y en ese tiempo vamos a mirar que hubo cambio, ¿verdad?, de diferentes césares. Tiberio fue un emperador que incluso él fue emperador en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando él estuvo vivo. Después de él muere, Calígula y Claudio fueron los siguientes dos emperadores que siguieron. ¿Por qué es importante esta información? Porque si ustedes van a hacer un estudio detallado de los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, tengan en cuenta cuál de estos emperadores era el que estaba en poder en ese tiempo en Roma. Porque se acuerdan, una de las en el examen les puse cuál era una de las reglas para una interpretación correcta de la Escritura. ¿Alguien se acuerda cuál era una que va a encajar? ¿Por qué es importante saber esto? ¿Cuál era una de esas reglas? Manu Castillo, ¿se acuerda? Una regla que esté relacionada en por qué es importante saber quién era gobernante en qué tiempo. Ajá, tenemos que considerar la parte histórica, cultural y geográfica. Conocer la historia, quién era emperador en ese tiempo, me va a ayudar a mí que cuando estoy leyendo yo los relatos del libro de los Hechos y sé más o menos en qué tiempo y cuál de ellos era emperador, puedo entender qué situación estaba pasando la iglesia. Y ahí entonces yo puedo ir a la historia secular y corroborar cosas que estaba diciendo Lucas, ¿verdad? Porque Lucas es muy, en eso sí, muchos han tratado de criticar la veracidad de la historia cronológica del libro de los Hechos, y es algo que nunca han podido echar, a ver si como dijéramos, a un lado,
tratando de derrumbar que él no fue exacto en lo que él dijo. De hecho, ¿verdad? Aún los historiadores le dan mucho crédito que históricamente es muy acertado en lo que él viene a relatar. Los primeros 12 capítulos vienen a relatar los primeros 12 años de la iglesia. Wesley, ¿en qué capítulo encontramos la conversión de Cornelio? ¿Me estás diciendo o me estás preguntando? ¿Me estás diciendo, pero estás seguro? ¿Sí? ¿Quién puede corroborar con Wesley que en el capítulo 10 es donde se convierte Cornelio? ¿Maribel? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Con seguridad o sin seguridad? ¿Sí? Cornelio, entonces el capítulo 10. Ahora, si nos vamos, ¿verdad? En ese tiempo, entonces llegaríamos a considerar que ya los gentiles, por el lado de Cornelio, ya la iglesia tenía años que había sido establecida, ¿verdad? Probablemente ya cerca de 10 años la iglesia había sido establecida cuando él viene a convertirse. Entonces eso me da una idea de que aunque el libro de Hechos parece que comienza el evangelio en Jerusalén, luego son perseguidos, se van para Samaria, se van para Antioquía, todas estas regiones, luego llegan, ¿verdad? La casa de Cornelio es convertido. No es algo que pasó así de la noche a la mañana, ¿verdad? Es más, incluso cuando leemos más temprano en el capítulo 5 más o menos, que ya el número de varones había ascendido como a 5,000, no fue algo que pasó en 2 o 3 semanas, ¿verdad? Si miramos el orden cronológico, ya habían pasado, ¿verdad? Un par de años para cuando llega ese tiempo. Entonces, tengan eso en consideración, que los primeros 12 capítulos, ¿verdad? Son 12 años y por lo tanto va un poquito rápido. Y si los primeros 12 capítulos van rápidos, los que siguen hasta el capítulo 28, del 13 al 28, van todavía más rápido, porque ahí estamos metiendo todavía, son que unos 30 años, ¿verdad? Más o menos que cubre el libro de los Hechos. Entonces estamos hablando de que otros 18 años se cumplen en el resto de los capítulos. Entonces ahí es donde es importante, ¿verdad? Considerando todo eso. Ahora ya para el 64, ya para cuando ha concluido la parte que Lucas incluye en el libro de los Hechos, ahora de ahí en adelante empieza Nerón, y de ahí tienen que saber qué gobernante, ¿verdad? Siguió después de Nerón, para que ustedes tengan una historia de qué era lo que estaba pasando en la iglesia en ese tiempo. ¿Okay? Algo más, ¿verdad? Del libro de los Hechos es que ahí se mencionan ciertas cosas que nos ayudan a poner en perspectiva más o menos en qué año pasaron. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12 y el versículo 23, Lucas viene a mencionar la muerte de Agripa en Cesarea. Flavio Josefo, ¿alguien sabe quién era Flavio Josefo? Lo hemos mencionado anteriormente. ¿Quién era? Un historiador judío. Un historiador judío. Él escribió las guerras de los judíos, las antigüedades de los judíos. Si los pueden obtener, yo les diría inviertan el tiempo. Son libros muy grandes, pero contienen mucha buena historia. Él entra desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero muy buena historia que tiene él. Bueno, Flavio Josefo, él dice que esta muerte de Agripa II ocurrió en el año 44 después de Cristo. De ahí es como sacamos, ¿verdad? Que son más o menos 12 años que cubren los primeros 12 capítulos, porque si comenzamos en el 33, ¿verdad? Para el 44, dependiendo si es casi al final del 44, son arribita de 11 años, casi pegándole a los 12, entonces pudo concluir, ¿verdad? Para el capítulo 12, cuando concluye, son casi 12 años que han transcurrido. ¿Okay? Y yo solamente, como les digo, son datos. Otra, ¿verdad? Fecha que es importante que está ahí, se menciona que Porcio Festo, fue quien vino a ser el sucesor de Félix. Hablé de esto en la mañana en el sermón. ¿Se acuerdan que Festo tuvo la oportunidad de dejar a Pablo en libertad? Pero no lo hizo. ¿Para qué? Para congraciarse con los judíos. Pero él lo deja ahí en la cárcel y entonces pues él es llamado y Félix viene y lo reemplaza a él como el gobernante. Bueno, ese llamado de Festo para regresar y Félix tomar su lugar pasó entre el 60 o el 61 también. De eso leemos, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 24, versículo 27 y versículos 25 al 14. Y ya de ahí, pues obviamente, ¿verdad? Concluimos que es en el 61, más o en el 60, más o menos ahí, ¿verdad? Un poco tiempo después Pablo llega para Roma, es encarcelado por 2 años. Y si brincamos del 61 al 63, o probablemente principios del 64, es como llegamos a los 2 años del encarcelamiento de Pablo. Y eso solamente es para que tengamos en perspectiva qué periodo de la historia cubre el libro de los Hechos. Y hasta aquí podríamos decir, ¿verdad? Los evangelios de cierta manera cubren hasta
la edad de los 30, 33 años del Señor Jesucristo. Y ya de ahí, del año 33 en adelante, el libro de Hechos viene a tomar la historia y la acaba hasta el 63 o hasta el 64. Lo demás lo vamos a encontrar ya en las cartas. Ahora, obviamente va a haber cartas que ya estuvieron escritas para este tiempo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo tuvo que haber redactado, y ahorita vamos a llegar a ese tiempo. ¿Preguntas en el libro de los Hechos? ¿No? Ahí, hermano, ¿es Agripa segundo o Agripa primero? Ándale. Creo que era... Voy a checar. A ver si lo puse mal. Creo que sí es el primero. No, esa no es tarea. Esa va a ser tarea para mí. Deja checo. Ahí sí se me fue el avión. No me acuerdo. Creo que es el primero. Creo que tienes razón. Pero te la confirmo. Otra pregunta. Ya ven, como ya hicieron el examen, ahora ya soy más, ¿cómo se dice? Me quiero congracionar con ustedes ya. Ya no les dejo tantas tareas. Bueno, si no hay preguntas, ahora continuaríamos con lo que son las cartas paulinas. El Nuevo Testamento ya lo podemos dividir, ya lo habíamos mencionado, los evangelios, que son los libros de biografía, el libro de los Hechos, que es el libro histórico, y luego vienen las cartas paulinas y las cartas generales. Cartas paulinas, ¿verdad? Porque son las cartas que le atribuimos que fue el apóstol Pablo quien las escribió, y las cartas generales vendrían siendo como Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, ¿verdad? Vendrían siendo las cartas generales. Y finalmente, ¿verdad? Vamos a concluir ya con lo que es el libro de Apocalipsis, que es el libro de profecía que encontramos en el Nuevo Testamento. Cartas paulinas, ¿cuál sería la primera? No nos vamos a ir en orden cronológico, pero las que vamos a poner ahorita serían las cartas que fueron escritas casi al mismo tiempo, el mismo periodo de la vida de Pablo. ¿Cuál comenzamos ahí? Romanos. Bueno, ¿cuándo se escribió Romanos y desde dónde se escribió? Puse este mapa porque nos va a ayudar a tener en perspectiva. ¿Sí se mira bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, ¿qué región miran ahí? ¿Qué más? ¿Y qué países son esos ahora actualmente? ¿Cómo? Bueno, Italia sigue siendo el mismo, ¿verdad? Italia no ha cambiado. Ese sería aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? No jaló esto, sí. Ya no jaló este yonque. ¿O no? Bueno, ahí está. Ese sería siendo Italia, ¿verdad? Pero esta región de aquí, ¿qué sería? ¿Ah? ¿Turquía? No, hombre, Turquía estaría acá, mira, Asia. Turquía sería todo lo que sería toda la región de Asia, Galacia, ¿qué es ahí? Cilicia, y ya de Cilicia, Capadocia, el Ponto y Bitinia. Todo esto de aquí sería lo que es actualmente Turquía, ¿verdad? Entonces, pero allá lo demás sigue siendo acá, es Atenas, obviamente, Italia, y ya acá, ¿verdad? Pues la región de Acaya. ¿Qué congregación era la más conocida de Acaya? Corinto. La de Corinto. ¿Y en Macedonia cuál sería la más reconocida? Tesalónica. Tesalónica. Entonces ahí tienen una idea más o menos dónde están, ¿verdad? Las ciudades. Y quise poner este mapa porque se apega más a las regiones que Pablo menciona. ¿Verdad? Habla de Cilicia, habla de Bitinia, Acaya, Macedonia. Entonces esto nos debe tener en perspectiva en qué parte del mundo estamos hablando. Obviamente acá sería la parte de Europa, ¿verdad? Todo esto es Europa. Y ya de aquí, donde Turquía, lo que es actualmente Turquía, todo esto sería ya Asia Menor. Y ya de ahí obviamente pues sigue todo el continente de Asia para abajo, para arriba está todo el continente de Europa. Pero eso nos ayuda otra vez a tener de una manera geográfica qué lugares está hablando el apóstol Pablo. Bueno, estamos en Romanos. La pregunta es, ¿en qué fecha o quién fue el autor? Y Pablo ya nos dice que él fue el autor. ¿Pero quién la escribió? Pablo es el autor, pero ¿quién la escribió? Es como, por ejemplo, hablamos de Jeremías, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jeremías es el autor del libro de Jeremías? Pero él tenía alguien que le ayudaba a escribir. Baruch, ¿verdad? Era el que le ayudaba. ¿A Pablo quién le ayudó con Romanos? ¿Daniel? ¿No fue Marcos o Lucas? No fueron Marcos ni Lucas. ¿Alguien más? Tercio. Tercio, ¿verdad? ¿Dónde dice? Ahí En la última que puse, 16:22. Yo Tercio que escribí la carta. En el capítulo 1
Y el versículo 1 de Romanos, Pablo comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces nos deja saber que él, ¿verdad?, es el autor. Y ahí, pues obviamente nadie duda que el apóstol Pablo fue el autor. Sin embargo, aunque él es el autor, Pablo le dictó la carta, y quien la vino a escribir, según leemos allá en Romanos, capítulo 16 y el versículo 22, fue Tercio, ¿verdad?, quien vino a escribir la carta, y él incluye también los saludos para los hermanos, como Pablo lo estaba poniendo. La pregunta: ¿dónde se escribió? ¿Dónde piensan ustedes que escribió? De todo lo que miramos allá, más o menos, ¿dónde la podrá haber escrito el apóstol Pablo? ¿Cuando estaba en Roma? Bueno, en Roma sería lo que conocemos como las cartas de la prisión. Romanos no es una de las cartas de la prisión. Ya, las cartas de la prisión serían Filipenses, ¿verdad? Filemón, esas serían las cartas de la prisión, pero Romanos no es una de ellas. Bueno, ahí vamos a mirar la evidencia interna que tenemos ahí. Pero vayan conmigo a Romanos capítulo 15 y el versículo 25 al versículo 28. Dice el versículo 25: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Aquí hay mucha información que nos da el apóstol Pablo. Lo primero, ahora, si menciona lo que menciona el versículo 25, ¿dónde en otra de las epístolas habla de ese mismo tema? Lo que encontramos en el versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esa ofrenda ya la hicieron. ¿Y eso cómo? Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 16 habla de la ofrenda para los santos, y Segunda de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, ¿verdad?, también hablan de esa ofrenda para los santos. Incluso habla que los hermanos de Acaya, ¿verdad?, dieron más, no, los de Macedonia fueron los que dieron más allá de sus fuerzas. Y aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo entonces está hablando de este evento como algo que ya se llevó a cabo. Ya la ofrenda ya se levantó, ya la ofrenda ya se recogió, y él ahorita se está preparando para ir para Jerusalén, entregar ese dinero. Y entonces, ¿verdad?, ya el plan de Pablo, una vez que lo entregue, es ir para España, pero en el camino para España, él tiene planeado llegar ahí a Roma. Entonces aquí nos viene a enseñar esto. Noten también lo que nos dice Hechos capítulo 19, porque ahí en Hechos capítulo 19 es donde se nos viene a relatar esa parte también de la historia, cuando ese dinero vino a ser recaudado. Y Hechos capítulo 19, versículo 21, dice lo siguiente. Dice ahí: Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Bueno, después de que pasaron estas cosas, ¿cuáles? Bueno, ya Pablo ya ha recolectado ese dinero y se ha propuesto en su espíritu poder ir a visitar a Roma, ¿verdad? Fue un plan que él ya había tenido por mucho tiempo. Y finalmente, Hechos capítulo 20 y versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, y Tíquico y Trófimo. Bueno, esto implica entonces que Pablo ya había pasado Tesalónica, y probablemente, ¿verdad?, es en Corinto donde él se encontraba, que es cuando esta carta vino a ser escrita. Y eso fue lo que él mencionó, ¿verdad?, en el versículo, que era capítulo 20 y el versículo 3. Después de haber estado 3 meses allí, y siendo la puesta de ciencia por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. No pudo volver por el mar, ¿verdad? Pablo tenía el propósito, donde estábamos en Corinto, de irse derecho, pero tuvo que desviarse, ¿verdad?, y venirse por Asia.
Y es donde miramos, ¿verdad?, que va pasando por diferentes congregaciones. Obviamente pasa por Mileto, que es donde encuentra a los ancianos de Éfeso, pero es porque los judíos le estaban estorbando para que él pudiera viajar por el mar. Hay algo más. ¿Saben cuánto tiempo tomaba de Corinto para viajar a Éfeso? Por mar, más o menos. ¿Cuánto pensarían? Bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Obviamente ahora toma mucho menos con los barcos que existen y los motores y todo. ¿Cuánto tiempo más o menos pensarías tú? ¿Una semana? Casi una semana. 8 días, ¿verdad?, era el promedio que tomaba para cruzar por el mar. Pero bueno, ¿verdad? Pablo no pudo llevar la ruta que él tenía planeada. Tuvo que regresar otra vez por Macedonia y volver por otra parte. ¿Qué más encontramos? Bueno, hay mucha evidencia más, ¿verdad? 1 Corintios 16, 1 al 7, como mencionamos, habla ahí acerca de esa ofrenda. 2 Corintios capítulo 9 está hablando de lo mismo. Solamente voy a leer 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 20. Y dice ahí lo siguiente, 2 Corintios 12, 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Entonces, aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos declara que él tiene ese propósito de pasar un buen tiempo ahí con la iglesia en Corinto. Y es lo que también vino a mencionar acá en el capítulo 9 y versículo 4. No quería pasar solamente de paso, sino quería que él pasarse un buen tiempo ahí con la iglesia. Y pues ya lo último, ¿verdad?, que leemos en el capítulo, eso era el capítulo 57, bueno, 28, 30, creo que eso era de Hechos, no puse la cita ahí, pero creo que era de Hechos. Hechos capítulo 28 y versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años sentenciado, enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Puse la fecha, ¿verdad?, porque obviamente ya habíamos mencionado que Pablo, ¿en qué año dijimos más o menos que salió libre? En el 64. ¿Segura? ¿Sí dijiste? Sí. No, es que no hubiera estado segura. Probablemente acuérdate, mira, finales del 63 o principios del 64. Era más o menos cuando él salió. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que teniendo todo esto en mente, esta carta tuvo que haber sido escrita entre el año 57 y el año 58. Si consideramos que Pablo está hablando de la ofrenda que ya había sido recaudada, ya habían pasado por Acaya, ya habían pasado por Macedonia, obviamente él ya tenía en vista regresar a Jerusalén, ir a entregarla, todo eso ya había pasado. Y algo más, ¿verdad?, también que nos damos cuenta, creo que fue en el 57, en la primavera del 57, cuando Pablo tuvo los problemas con Demetrio. ¿Quién era Demetrio? ¿Cuál fue el problema que bueno, ese fue Alejandro el Calderero. Pero Demetrio también le causó problemas. Además, incluso Pablo menciona en la segunda carta que él pensó que ya habían perdido toda esperanza de la vida. Pero ¿qué fue lo que Demetrio hizo? ¿De dónde era Demetrio? A ver, Juan, ¿quién era Demetrio? ¿Cuál fue el problema de él? ¿No? ¿Se acuerdan de Éfeso? Que Pablo predicaba, no son dioses los que se hacen con las manos. Y Demetrio, ¿verdad?, se enoja. Y pues obviamente levanta a todos sus compadres, ¿verdad?, para agarrarla en contra de Pablo. Eso creo que fue en el 56 o el 57, si más no recuerdo. Y ya para ese tiempo, ¿verdad?, poco después, cuando Pablo se va para Corinto. Y eso implica que la carta de Corintios, ¿dónde fue escrita? Todavía no llegamos ahí. ¿Pero dónde habrá sido la carta de Corinto? Si Pablo en Corinto incluye lo que le hizo Demetrio, ¿dónde se encontraba? ¿En Roma? No, hombre, ¿cómo que en Roma? ¿De dónde era Demetrio otra vez? ¿Cómo? De Éfeso. El alborote en Éfeso. Y Pablo lo registra en la segunda carta a los Corintios. Eso quiere decir, ¿verdad?, que él estaba todavía en Éfeso cuando escribió la carta a los Corintios. La primera, ¿verdad? Por lo menos la primera estaba todavía en Éfeso. Vamos por orden cronológico. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿Quién estableció la iglesia en Roma? ¿Quién normalmente dice la gente? Vamos por el catolicismo. ¿Quién dicen que la estableció? Pedro, ¿verdad? Hay gente también que dice que Pablo vino a ¿cómo se llama?, establecer esa iglesia. Sin embargo, ¿verdad?,
Una, no hay evidencia, no hay prueba de que Pedro jamás haya estado en Roma. Pablo sí estuvo en Roma, pero Pablo, recuerden, mucho tiempo había tratado de ir a esa iglesia y no había podido. Esa iglesia ya estaba establecida. Es más, de hecho era una iglesia que estaba tan bien establecida de que mucho tiempo antes de que fuera Pablo, esa iglesia ya tenía una muy buena reputación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si vamos a Romanos capítulo 1 y el versículo 8, noten lo que dice. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, la iglesia en Roma, Pablo nunca la había visitado, pero algo que Pablo le da gracias a Dios es que era una iglesia de la cual se hablaba muy bien en todo el mundo. Tenía una muy buena reputación. Segundo, noten lo que dice el capítulo 10, versículo 16. Ahí mismo, no, capítulo 16, versículo 19. Romanos capítulo 16 y el versículo 19. Dice ahí lo siguiente. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Tanto el versículo 8 del capítulo 1 como el capítulo 16, versículo 19, ambos vienen a mencionar que la iglesia en Roma era una iglesia que era conocida por todas las congregaciones y era una iglesia que era conocida por una iglesia muy fiel, ¿verdad? Una iglesia que, pues obviamente, era una iglesia que seguía los mandamientos de Dios. La pregunta, ¿quién lo pudo haber establecida? Y aquí solamente lo único que podemos pensar, si vamos a Hechos capítulo 2, versículo 10, cuando la iglesia vino a ser establecida, dice que había gente de Roma. Entonces es probable, ¿verdad?, que algunos de estos hermanos que habían estado en Jerusalén cuando se predicó el evangelio por primera ocasión, escucharon el evangelio. Probablemente algunos de ellos recibieron dones espirituales, porque la carta a los romanos habla, ¿verdad?, específicamente en el capítulo 8, habla de hermanos que habían recibido dones espirituales. Es probable entonces que estos hermanos que habían escuchado el evangelio originalmente en Jerusalén, algunos de ellos recibieron dones espirituales, regresaron para Roma y comenzaron a predicar el evangelio. Ahora, otro dato curioso de la iglesia en Roma. Miramos ahí en Hechos capítulo 2 y versículo 10 que había judíos, ¿verdad?, que eran, pues obviamente, judíos de nacimiento o judíos, ¿verdad?, porque eran descendientes de Abraham, pero también dice que había prosélitos. ¿Qué es un prosélito, Angie? Ni idea. Daniela, ¿qué es un prosélito? No, hombre, girl. Antes, en lugar de que diga, yo le pongo la muestra a mi hermana. A ver, a ver a la mamá, ¿qué es un prosélito? ¿Qué es un prosélito? No, si mi hija no sabe. No. A ver, Wesley, ¿qué es un prosélito? Un convertido. Era un gentil que se había convertido al judaísmo. Bueno, si Hechos 2:10 dice que había judíos, ¿verdad?, obviamente por descendencia, pero había también aquellos que eran prosélitos, que se habían convertido al judaísmo. Bueno, de esos fueron de los que regresaron para Roma. Y esto implica, y por eso podemos mirar por qué en la iglesia de Roma era una iglesia que estaba compuesta tanto de judíos como de gentiles. Y esa evidencia no solamente la tenemos por lo que leemos en Hechos, pero la evidencia interna por los temas que el apóstol Pablo, por ejemplo, menciona, ¿verdad?, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay bárbaro, ya no hay escita. Eso está aludiendo de que la iglesia en Roma era una iglesia mixta, que estaba compuesta tanto de judíos como de gentiles. ¿Iba a decir algo, hermano? Entonces sería que era, como dice que muchos judíos creyeron, ¿verdad? Uh-huh. Entonces de Dios no podían haber sido los que se habían convertido también al judaísmo, ¿verdad? Uh-huh. Que también creyeron. Bueno, los judíos ya eran judíos, recuerden, ellos obedecieron el evangelio, pero la palabra prosélitos que usa en Hechos capítulo 2:10 específicamente está hablando de gentiles que habían sido convertidos al judaísmo. Y por esa razón estaban ahí el día del Pentecostés, para celebrarlo, porque se habían convertido al judaísmo. Obviamente, pero ellos llegaron y la sorpresa que se encontraron, que en lugar de celebrar el Pentecostés, encontraron que se predicó el evangelio, miraron aquellas grandes maravillas, obedecieron el evangelio y regresaron con algo completamente nuevo, ¿verdad?, para Roma. Entonces, es probable que por eso cuando Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 8, que ellos, la fe de ellos, todo el mundo la sabe, esto nos lleva a concluir que era una iglesia que ya tenía años, décadas posiblemente,
para cuando Pablo va y la visita. Si ellos obedecieron el Evangelio en el 33 y Pablo está escribiendo la carta en el 57, por lo menos han pasado ya unos 20 años, más de 20 años que esa iglesia había sido establecida. Pablo todavía no obedecía el Evangelio cuando esa iglesia probablemente había sido establecida, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad?, llegamos a esa conclusión. Sin embargo, Pablo, nos damos cuenta que por mucho tiempo, ¿verdad?, Pablo siempre había tenido ese deseo de visitar la iglesia. Nunca había tenido la oportunidad porque muchas veces hubo estorbo. Por ejemplo, ahí en el capítulo 1, si volvemos a Romanos capítulo 1, versículo 11 al versículo 13, dice lo siguiente: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y ahí nos viene a confirmar que en esa iglesia, ¿verdad?, había gentiles. Por eso menciono, ¿verdad?, que era una iglesia mixta donde había judíos y había también gentiles en esa congregación. Pero el punto aquí que quería tocar es el versículo 13, donde Pablo menciona que él ya se había propuesto ir, ¿verdad? Yo no quiero que ustedes ignoren que yo por mucho tiempo he querido ir, pero he sido estorbado, ¿verdad? Cosas se han puesto en el camino que no he podido yo ir para allá. Bueno, y también el capítulo 15 y el versículo 23 de Romanos, Pablo viene a repetir lo mismo. Dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Otra vez confirma que ya muchos años esa iglesia tenía establecida y por muchos años él había estado queriendo ir para visitar a Roma. Pero ahora viene la pregunta: ¿por qué propósito quería él ir a Roma? Según lo que leímos en esos versículos, ¿por qué razón quería el apóstol Pablo ir para Roma? Para darles dones espirituales. Noten lo que dice el capítulo 1 y el versículo 11. Capítulo 1, versículo 11 dice: porque deseo veros ahí indica un propósito, para comunicaros algún don espiritual. No era que ellos no los tenían, sí los tenían, ¿verdad? Pero él quería ayudarlos a confirmar todavía más la fe, porque era una iglesia, y aquí va a cuidar con las palabras del Señor: al que tiene, más le será dado, ¿verdad? Especialmente cuando es hallado fiel. Y Pablo, entendiendo la fidelidad de esa iglesia, dice: yo también quiero tener un fruto entre ustedes como entre los demás gentiles, y quiero comunicarles algún don espiritual, probablemente algún don que ellos no tenían, o algún don que hacía falta para que la iglesia pudiera seguir creciendo todavía más en Roma. Pero el punto era eso, ¿verdad?, que el propósito era ir para comunicarles algún don espiritual. ¿Qué contiene la carta? ¿Cuál es el tema central de esa carta? No. Bueno, obviamente con eso empezó, ¿verdad?, que por mucho tiempo quería ir, pero entre lo que Pablo escribe en esa carta, aquellos que han leído la carta a los Romanos, ¿cuál pensarían ustedes que son, si no el tema central, pero qué temas trata el apóstol Pablo en esta carta? Un texto que debemos saber de memoria. Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿de qué habla? El Evangelio. ¿Qué específicamente del Evangelio, Juan? El Evangelio es no solamente para el judío, sino también para el gentil. Así es, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Entonces, el apóstol Pablo va a comenzar hablando acerca del poder que el Evangelio tiene, y que el Evangelio, a diferencia de lo que fue la ley de Moisés, el Evangelio es algo que Dios quiere para todos, tanto para judíos como para griegos, o judíos y gentiles. Era el plan, ¿verdad?, que Dios tenía. Y miramos también incluso ahí en Romanos capítulo 2 y el versículo 12, no solamente tiene como propósito, ¿verdad?, establecer que el Evangelio es para la salvación de todos los hombres, pero la razón en por qué, ¿verdad?, los hombres tienen que ser salvos. Y en el capítulo 2, versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley también serán juzgados. Entonces aquí está haciendo alusión de que el pecado es pecado delante de Dios. Si alguien pecó teniendo la ley de Dios,
¿verdad? Van a ser juzgados por la ley de Moisés o la ley de Dios. Pero si alguien pecó, no teniendo la ley, hablando de los gentiles también, ¿verdad? Por su conciencia, la conciencia venía de redarguirles entre lo bueno y lo malo, y cuando ellos habían violado su conciencia, estaban violando la ley de Dios. Entonces, con ley o sin ley, viene a encerrar todo bajo pecado. Y entonces parte del tema central de esta carta es hablar de la salvación, pero también hablar de la justicia de Dios, ¿verdad? Dios quiere que todo hombre sea salvo, y el evangelio es para todos, pero si no obedecen el evangelio, va a haber un castigo también de parte de Dios. ¿Qué más habla la carta? Bueno, si vamos al capítulo 7 y al capítulo 8, aquí es donde el apóstol Pablo entonces se adentra a hablar de cómo hemos sido liberados de la ley mosaica, para ahora estar bajo la ley de Cristo. Es más, de hecho ahí menciona, ¿verdad? El propósito de la ley. Y finalmente en el capítulo 15, no incluye mucha información, pero, ¿verdad? Partes claves que vamos a encontrar en esta carta son eso: la salvación, la justicia, una liberación de la ley de Moisés para ahora estar bajo la ley de Cristo, y lo último, que los gentiles y los judíos forman parte de la misma iglesia. Y el apóstol Pablo viene a establecer que él fue un apóstol que fue puesto para ministrar a los gentiles, que es lo que Dios dijo en su conversión, ¿verdad? Yo lo voy a demostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre, va a llevar mi palabra delante de reyes, delante de los gentiles. Entonces Pablo, ¿verdad?, fue un apóstol que fue para los gentiles. Y hasta aquí ya terminamos la carta de Romanos. Obviamente hay mucha información, ¿verdad?, que contiene esta carta, pero algo que no mencioné también: si el apóstol Pablo tiene que tocar este tema, liberados de la ley de Moisés y estamos bajo la ley de Cristo, ¿por qué tuvo que tocar ese tema? ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 15? ¿Qué pasó en Hechos capítulo 15? Por los saduceos y todos los que se enfocaban en el matrimonio y era por la ley de Moisés. Algo así más o menos tiene que ver. No es eso, pero algo tiene que ver. A ver, ya les ayudó Elizabeth. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 15? ¿No tienen que buscar? ¿No se acuerdan? Tienen que ir al concilio, a Jerusalén, porque recuerdan que vinieron la secta conocida como los judaizantes, que dijeron, bueno, pues qué bueno que ya los gentiles han obedecido el evangelio, pero es necesario que se circunciden y que guarden también la ley de Moisés. Si eso fue en el capítulo 15, ¿verdad? Es antes de que Pablo vaya a la región de Acaya y de Macedonia y recoge sus ofrendas. Ya desde esos años, ya los judaizantes andaban regando su falsa doctrina por donde quiera. Y esto es una indicación de que habían llegado también para Roma, ¿verdad? ¿Qué otra congregación llegaron también los judaizantes? Que es donde sí completamente pervirtieron el evangelio de Cristo. A Gálatas. Entonces, tanto en Galacia como en Roma, miramos que los judaizantes fueron dos congregaciones que vinieron a dañar con su falsa enseñanza. Y Pablo ya tiene que lidiar con eso. Por eso escribe también esa parte. Bueno, ¿qué sigue? 1 Corintios. ¿Desde dónde fue escrita 1 Corintios? Bueno, ¿quién escribió? Primero que nada. Ahí no nos queda duda, ¿verdad? Si van a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, comienza igual. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Esta carta la está dedicando especialmente a los hermanos de la iglesia que está en Corinto. ¿Dónde queda Corinto otra vez? ¿En qué región? En Acaya, ¿verdad? Ahí mero. Y queda acá en la parte de abajo. ¿Cómo? Es Grecia, sí, es lo que sería Grecia. Ya. Bueno, la región de Acaya es donde estaba él. Bueno, ahora sí, ¿cuándo escribió? ¿Cuándo y dónde? Ya les había dicho. En Éfeso, ¿verdad? ¿Cómo sabes que estaba en Éfeso? Porque en el capítulo 16 dice. Capítulo 16. ¿Qué parte del capítulo 16? A ver, Juan. A ver, Juan, si está poniendo atención. Si no lo encontró. El 8. Ajá. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 8 y el versículo 9. Léalo, Juan, si quieres, por favor. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés,
puesto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Así es, entonces ahí Pablo está declarando que esta primera carta, él tiene deseo de ir para Corinto, pero ahorita no puede porque él tiene que quedarse allá en Éfeso, porque hay una oportunidad de seguir predicando el Evangelio. Entonces la carta misma ahí dentro nos está diciendo desde dónde vino a ser escrita. ¿En qué año más o menos vino a ser escrita? Pues eso también, ¿verdad? Vino a ser más o menos lo que van a notar ustedes, que la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios y la carta a los Romanos fueron cartas que fueron escritas alrededor del mismo tiempo. Y otra carta que también fue escrita al mismo tiempo, ¿cuál sería? Ya hablamos de ella también ahorita hace un poquito. No. ¿A dónde llegaron también los judaizantes? A Gálatas. Lo que van a mirar que las fechas de primera y segunda de Corintios, Romanos y Gálatas son fechas que están muy pegadas. Ahora otra cosa, cuando lean estas cartas, primera y segunda de Corintios, Romanos y Gálatas, pongan atención y van a encontrar que hay muchas similitudes. Por ejemplo, en todas ellas, ¿qué tiene que defender en cuanto a él? ¿Qué tiene que defender? ¿Cómo? Su apostolado. Entonces implica, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribió todas estas cartas en un momento de su vida en el cual su apostolado estaba siendo puesto en tela de prueba. Vea, donde en muchos lugares estaba regando la idea de que Pablo no era apóstol. Por eso noten, ¿verdad?, cómo empieza la primera de los Corintios capítulo 1 y versículo 1. ¿Pablo qué? Apóstol de Jesucristo. ¿Cómo empezó Romanos? Pablo, ¿verdad?, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo va a empezar Gálatas? Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque su apostolado estaba siendo puesto en tela de duda. Es más, tiene que defender de aquí en adelante, ¿verdad? Nadie, ¿cómo se llama? Venga a dudar, ¿verdad?, de mí. ¿Por qué? Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y ahí es donde él viene a mencionar, ¿verdad?, todo lo que él ha sufrido como apóstol. En Gálatas, vamos a mirar ahorita más adelante la manera como defiende su apostolado. Bueno, esa es una. Tiene que defender el apostolado. Y el otro tema, los judaizantes, ¿verdad? Viene a presentar doctrina y enseñanza que viene a refutar toda la falsa enseñanza de los judaizantes. Entonces, por eso les digo, van a mirar que las fechas están muy, muy pegadas. ¿Qué más encontramos? Bueno, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿Por qué la escribió Pablo? Porque alguien llegó con el chisme, ¿verdad?, como dijéramos por ahí. Pablo está en en Éfeso, y está trabajando. Y allá en Éfeso no es como que digamos, allá no hay problemas. Hablamos de Demetrio, los problemas que Demetrio le causó, y obviamente hubo muchos otros problemas que Pablo tuvo ahí en la ciudad de Éfeso. Y entre todo esto, mientras Pablo está lidiando con todos esos problemas ahí en Éfeso, Pablo se encuentra también, ¿se acuerdan? Ahí en Éfeso fue también donde se encontró algunos 12 discípulos que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Él los bautizó correctamente, les dio dones espirituales, y luego vienen alguien de la familia de Cloé. Y en el capítulo 1 y versículo 11 dice que él ha sido informado por los de Cloé que había entre ellos disensiones, había pleitos, había divisiones. Y entonces esto nos lleva a concluir varias cosas. ¿Cómo entonces Pablo se dio cuenta de los abusos de la cena del Señor? ¿Cómo se dio cuenta del orden de adoración? Que todo mundo quería profetizar al mismo tiempo. ¿Cómo se dio cuenta Pablo que los hermanos andaban llevando a las cortes? ¿Cómo se dio cuenta de todo eso? Es probable, ¿verdad?, que los de la casa de Cloé no solamente le informaron de las divisiones que había dentro de la iglesia, pero es muy probable que ellos también le informaron todos los asuntos que estaban pasando. Parte del asunto también, obviamente, Pablo lo aprendió porque ya había habido una carta que los hermanos de Corinto le habían mandado a Pablo, haciéndole preguntas. Por ejemplo, le preguntaban sobre el matrimonio, ¿verdad? Y Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, le fuera al hombre no tocar mujer, mas por causa, ¿verdad?, de la inmoralidad, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Pero ¿de qué vino eso? Por causa de que los hermanos en Corinto le habían hecho esa pregunta a Pablo por medio de una carta. Entonces, hay cosas que los de la casa de Cloé le informaron a Pablo, y hay cosas que él aprendió por la carta que él había recibido de parte de los hermanos. Ahora, a todo esto, ya había una carta antes de esta, pero esa carta no la tenemos, ¿verdad? Porque Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuera idólatra o fornicario, ¿verdad?, o esto o lo otro.
Eso implica que ya había habido una carta anteriormente. Y lo que conocemos como la primera y segunda carta a los Corintios, en realidad es la segunda y la tercera carta a los Corintios, porque había una anteriormente. Y ahí nos damos cuenta que había información que Pablo ya había compartido con ellos. Pero aquí el punto, ¿por qué esta carta viene a ser necesaria? Porque mientras Pablo está en Éfeso, alguien de la casa de Cloé viene y le informa de problemas que estaban pasando en la iglesia en Corinto. ¿Qué nos dice esto de la casa de Cloé? ¿Era una familia que se podía tomar en serio? ¿O era Cloé una buena hermana? Le importaba lo que está pasando en la congregación. Era alguien que tenía credibilidad ante los ojos del apóstol Pablo. Alguien que él conocía bien. Y obviamente, ¿quién estableció la iglesia en Corinto? ¿Quién la estableció? ¿Te acuerdas quién estableció? ¿Me estás diciendo o me estás preguntando? ¿Me estás preguntando? Fue Pablo. ¿Se acuerdan? En el viaje misionero, de hecho ahí encontró a Aquila y a Priscila. Ahí fue donde los encontró. Y cuando él los encuentra y establece Corinto, era porque Claudio, uno de los emperadores que habíamos mencionado, había deportado a los judíos que estaban en Roma. Y entre esa deportación vienen Aquila y Priscila, se establecen allí en Corinto, se conocen con Pablo, son del mismo oficio, comenzaron a trabajar juntos y esa congregación de Corinto fue establecida por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y de ahí me encontramos que Pablo, ¿verdad?, después se va para Éfeso y no duró mucho tiempo en esa primera ocasión. Cuando regresa Pablo la segunda ocasión a Éfeso, ya Apolos ya había estado en Éfeso, pero obviamente ya Aquila y Priscila lo habían corregido, lo habían instruido bien, viene y predica, y Apolos ya había predicado también en Corinto. Para cuando esta carta viene a ser escrita, ya había sido establecida, Pablo había estado en Éfeso, Apolos había venido a Corinto, había sido de mucha ayuda, y por lo tanto Apolos tenía mucho apoyo de la hermandad ahí. Otro que se menciona también, Cefas. ¿Quién es Cefas? Es Simón. ¿Quién es Simón? Es Pedro, ¿verdad? Cefas, Simón y Pedro es la misma persona. También tenía mucha influencia ahí en la iglesia. ¿Cómo sabemos? Porque esas divisiones que está hablando, unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos y otros dicen yo soy de Cefas. Entonces, estos tres grandes hombres tenían mucha influencia en esa iglesia, en la iglesia de Corinto. Bueno, ¿qué más encontramos en esta carta? ¿Quién la llevó? Pablo la escribe, pero obviamente él tiene que quedarse en Éfeso. Y eso lo leímos en capítulo 16, versículo 8 y versículo 9. Entonces, ¿quién lleva la carta? ¿Alguien se acuerda quién la llevó? No. No. A lo mejor. No, hombre, aquí puede adivinanza. Bueno, capítulo 4, versículo 17, ahí está la respuesta. 1 Corintios capítulo 4 y al versículo 17, ahí mismo tenemos toda la respuesta. Dice ahí: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, él nos dice, ¿verdad?, que Timoteo es quien va a llevar esta carta. Más nos lo confirma otra vez en el capítulo 16 y el versículo 10 de la primera carta a los Corintios. Dice ahí: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Por qué les tiene que decir eso? Esa frase fue la que a mí me tocó. Yo entiendo, ¿verdad?, que va a mandar a Timoteo porque él les va a recordar la enseñanza, el proceder de Pablo, pero esa frase del versículo 10, porque era joven, pero ¿por qué más? Porque era problemático. ¿Eran problemáticos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué tiene que usar esa frase en el versículo 10? Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Por qué tiene que escribir eso? Que lo respetaran. ¿Han escuchado la frase, agárrenla con ¿cómo se llama? Con el mensaje, no con el mensajero? Porque el mensaje de esa carta era un mensaje duro. Está reprendiendo hermanos que están causando divisiones, está reprendiendo hermanos en inmoralidad, está reprendiendo a los que están abusando la cena del Señor, está reprendiendo a los que están llevando a las cortes, está reprendiendo, ¿verdad?, hermanos que están haciendo un desorden durante la adoración. Y iba a ser muy fácil que Timoteo trae la carta, ¿y con quién te vas a desquitar? Con el que está ahí más cerquita, ¿verdad?, con el que trajo la carta. Por eso Pablo tiene que escribirles:
Él solamente es una persona que está haciendo el trabajo del Señor, lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces asegúrense que él esté tranquilo. ¿Verdad? Pablo estaba preocupado por Timoteo y tiene que escribir que la iglesia, ¿verdad?, tenga cuidado en cómo lo van a tratar a él. Solamente es el mensajero, ¿verdad? No se desquiten con él. Bueno, además de las divisiones, encontramos, ¿verdad?, que había miembros viviendo en inmoralidad. Capítulo 5 hemos hablado mucho, ¿verdad?, de ese joven que tomó la mujer de su padre, está viviendo en inmoralidad. ¿Cuál fue la sentencia que se dio en cuanto a él? El tal se ha entregado a Satanás. Obviamente va a perder la comunión con la iglesia, va a ser excomulgado, va a ser enviado. Quiere vivir como el mundo, que se vaya al mundo, vea la potestad de Satanás. Bueno, otros, como ya lo mencioné en el capítulo 6, se menciona aquellos que están disputando, se están llevando a las cortes entre los gentiles uno con otro, cuando realmente debían de estar arreglando problemas dentro de la iglesia. Y luego tenemos, ¿verdad?, instrucciones en cuanto al matrimonio y lo sacrificado a los ídolos en el capítulo 7 y capítulo 8. Capítulo 7 estrictamente, ¿verdad?, hablando de matrimonio, y la primera parte del capítulo 8, y ya lo último, ¿verdad?, está hablando en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y lo último, ¿verdad?, que puse aquí, hay muchas cosas más. Capítulo 12 al capítulo 14, específicamente el 12 y el 14 hablan de los dones espirituales. Capítulo 13 habla del amor, pero menciona cuándo iban a terminar los dones espirituales. Obviamente el capítulo 16, Maribel, ¿de qué habla? No. Avi, ¿de qué habla el capítulo 16? Lo leemos todos los domingos, versículo 1 y versículo 2, en cuanto a la ofrenda para los santos. Angie, ¿de qué habla el capítulo 15 a los Corintios? Ajá. Se las di en el concurso de jóvenes que tuvieron ahí en Northside. Capítulo 15 a los Corintios. A ver, Daniela, no me digas que si Angie no sabe, pues yo menos. Daniel, ¿de qué habla el capítulo 15 a los Corintios? No. Bueno, comienza el versículo 4 hablando del Evangelio, pero ¿qué se enfoca el resto del capítulo? La resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, todo eso está incluido en la primera carta. Muchas cosas que él vino a incluir. Pero, pues básicamente va a estar la información que tenemos en cuanto a esa carta, escrita desde Éfeso, alrededor del año 57. Y, ¿verdad?, entendemos que el motivo de esa carta resultó por lo que fue informado de los de la casa de Cloé, e información que él tenía de la primera carta que le habían mandado los hermanos haciendo preguntas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Paramos aquí. O hacemos la segunda de Corintios bien rápido. ¿Cómo? A la carrera no. Bueno. Ese nomás es poquito, nomás lo de Corintios. ¿10 minutos? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿no? Wesley, ¿sí o no? Votación. 10 minutos. Levanten las manos, que quedan 10 minutos. 10, bueno, ya la mayoría, 10 minutos. Bueno, la primera parte rápido. ¿Quién la escribió? Pablo, ¿verdad? No, ahí no hay duda, sabemos que escribió Pablo. Lugar y fecha. Ahora aquí, ya en este tiempo, aquí hay división. Hay algunos que dicen que fue escrita desde Filipo, ¿verdad? Personalmente, lo que yo encontré, es más probable que vino a ser escrita desde Tesalónica. Porque recuerden, ¿verdad? Pablo fue a la región de Acaya y a la región de Macedonia. En Acaya estuvo en Corinto. Pero recuerden que él tuvo que estar en Tesalónica antes de él poder entrar a Corinto. Y si entonces estuvo en Tesalónica, él tenía que arreglar los asuntos que estaba haciendo allá antes de poder bajar a Corinto. Y toda esa evidencia ya la tenemos en el capítulo 8, versículo 1, Hechos capítulo 20, versículo 1 al 2. Si seguimos la cronología, es más probable entonces que Pablo, ¿verdad?, ya no estaba en Éfeso, él ya había venido para Tesalónica para finalmente bajar a Corinto, porque había ido a la región de Macedonia. Y eso es lo que nos dice Hechos capítulo 20, versículo 1 y 2. Miren, si van a Hechos capítulo 20, versículo 1 y el versículo 2, dice ahí lo siguiente. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir ¿a dónde? A Macedonia. ¿Dónde estaba? ¿De cuál alboroto está hablando? Hechos capítulo 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, ahí es donde empezó el capítulo 19 es el problema con Demetrio,
Y el capítulo 20, versículo 1, después que cesó el alboroto, ¿cuál alboroto? El de Demetrio. Pablo llama a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, despidió, salió para ir a Macedonia. Es obviamente, ¿verdad?, que hay varias congregaciones en la región de Macedonia. La de Filipos es una de ellos. Pero lo más probable es que de Tesalónica el apóstol Pablo fue donde bajó a Corinto. Y de hecho en Tesalonicenses, ¿verdad?, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 y versículo 18, noten lo que el apóstol Pablo dice ahí. Segunda a los Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 y 18. Dice ahí: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahí, ¿verdad?, Pablo viene a hablar qué tanto deseo él tenía de ir a la iglesia en Tesalónica. Y recuerden, si entonces leímos en Hechos capítulo 20, versículo 1 y 2, que él partió para Macedonia, ¿cuál congregación era la que iba a visitar? La que tenía ya muchos años, ¿verdad?, él anhelando, y no de paso, pero él tenía el deseo de estar ahí en Tesalónica, porque era una congregación que él apreciaba mucho. Es más, tanto habla bien él de ellos, que dice que cuando recibieron el evangelio, lo recibieron no como palabra de hombres, sino como en verdad lo es la palabra de Dios. Y era una congregación que también Pablo, ¿verdad?, tenía mucho amor y mucho cariño por esa congregación. Si ese es el caso, recuerden, Pablo entonces cuando escribe la primera carta, es cuando está yendo todo el borlote, ¿verdad?, con lo de Demetrio, y él escribe la primera carta, y obviamente termina eso, y él tiene que irse para Macedonia, y en Macedonia él está esperando que Tito traiga un reporte de cómo fue recibida esa primera carta. La envió por Timoteo, pero Tito es quien trae el reporte. Y cuando Tito viene y le trae el reporte, Pablo rápidamente ahí escribe esa segunda carta. Por eso fueron escritas en el mismo año. La primera y la segunda carta fueron escritas en el 57, porque fueron escritas, como decíamos, back to back, ¿verdad?, una tras de la otra, por, ¿verdad?, la urgencia que había de tratar los asuntos que había en esa congregación. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Otra vez Pablo tiene que lidiar con los judaizantes. Yo les dije, si le ponen atención a Segunda de Corintios, si le ponen atención a Romanos y le ponen atención a Gálatas, van a mirar que este es un problema recurrente, los problemas causados por los judaizantes. ¿Qué era lo que querían ellos? La circuncisión, ¿verdad?, circuncidar a los gentiles, que guardaran la ley de Moisés. Y luego, esto es importante, y esto sí lo quería notar bien. ¿Qué pasó en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios? ¿Cómo? Fue excomulgado el hermano joven, ¿verdad?, que estaba en inmoralidad. ¿Y qué pasa en el capítulo 2? Es restaurado. Recuerden, ya había regresado y se había arrepentido y la iglesia todavía no se quería juntar con él. Pablo les tiene que decir, él ya se arrepintió. Y como él ya está arrepentido, más bien deben recibirlo, confortarlo, confirmarlo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Yo he escuchado a hermanos, ¿verdad?, que dicen, bueno, como la iglesia en el primer siglo había muchos problemas y todavía tenían comunión como si nada. Porque los problemas no se quedaban ahí. Había solución. Y si yo voy a 1 Corintios capítulo 5, yo me doy cuenta que hubo una persona que fue disciplinada por inmoralidad. Pero esa misma persona que fue disciplinada por inmoralidad en la primera carta, capítulo 5, en la segunda carta, esa persona se había arrepentido. Y ahora Pablo dice, como él ya se arrepintió, más bien debéis perdonarlo. Y al que ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y está hablando de que una persona que se ha arrepentido, se le tiene que dar ese perdón, tiene que ser confirmada y tiene que ser animada. No es que siguieron teniendo comunión simple y sencillamente porque eran miembros de la iglesia, no, porque hubo un arrepentimiento, ¿verdad? Y esa es la clave, que tuvo que haber un arrepentimiento. Algo más que miramos, bueno, Pablo, ¿verdad? De hecho aquí esto sí quiero que lo leamos, porque obviamente alguien dijera, bueno, pero eso aplica solamente al que estaba en inmoralidad. Pero ¿qué hay de los que se andaban llevando a las cortes? ¿Qué hay de los que andaban causando divisiones? ¿Qué hay de los que estaban abusando la cena del Señor? ¿Qué hay de los que estaban haciendo todas las demás cosas? Entonces la iglesia siguió igual. No, noten lo que dice
Segunda a los Corintios, capítulo 7, y el versículo 6 al versículo 12. Noten lo que dice ahí nuevamente. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 6 al 12. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Recuerden, la carta fue enviada por Timoteo, la primera, mediante Timoteo. Pero Tito es el que trae el reporte de cómo se recibió esa carta. Versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados, ¿para qué? Ahí está la clave. Todos aquellos hermanos que dicen, sí, pero es que en las iglesias había divisiones y había problemas y como quiera tenían comunión, no era solamente comunión, era una comunión que estaba basada en arrepentimiento. Y por eso ya no se perdió la comunión. Ahora, ¿cómo sabemos que tiene que ver con todos? Seguimos leyendo, versículo 9. Habéis sido contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, y ahí está la clave. Noten esa frase. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. ¿De qué está hablando? La iglesia se arrepintió. Se arrepintieron los que estaban llevándose a las cortes. Se arrepintieron los que estaban causando desorden durante la adoración. Se arrepintieron los que estaban abusando de la cena del Señor. Y eso es lo que aplica a todos. Porque de otra manera, lo mismo que había pasado con el joven en la primera carta, capítulo 5, Pablo iba a hacer lo mismo con estos hermanos. ¿Verdad? Esa es la diferencia que miramos. No es que solamente se tuvo comunión viviendo en pecado. La comunión se mantuvo porque hubo un arrepentimiento a esa primera carta. Y es donde está la clave. Eso era lo que quería yo que sí notáramos bien, ¿verdad? De esta parte. Lo último con lo que voy a terminar, ¿verdad? Obviamente en el capítulo 8 y 9, Pablo está alentando a la iglesia a que ayude a las iglesias de Judea. Recuerden, ya los de Acaya los de Macedonia ya mandaron su ofrenda. Ustedes lo habían prometido, ahora cumplan lo que ustedes ya habían prometido, pónganlo por obra. Y finalmente en los capítulos 12, 14 y 15 y 13, 1 y 2, miramos, ¿verdad?, que Pablo muestra su amor y preocupación por la iglesia y está planeando la tercera visita. Y esa tercera visita él dice, yo quiero llegar no con vara, sino quiero llegar, ¿verdad?, con un abrazo. Y de hecho, ¿verdad?, en el versículo 5, ahí les dice, examinaos pues si estáis o no estáis en la fe, o que no os conocéis a vosotros mismos, si sois aprobados. Él quería que ellos mismos arreglaran sus propios problemas antes de que él fuera, para que no tuviera que venir a aplicar disciplina. Es más, de hecho, ahí habla del apostolado. No quiero venir con la autoridad que tengo como apóstol, quiero llegar, ¿verdad?, como un padre con un abrazo. Es como termina esa carta. De otra manera, si había problemas que arreglar, él iba a llegar con la autoridad a arreglarlos. Pero es lo que termina esta carta. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si hacemos otro examen puro 100, ¿qué piensan? ¿Sería bueno hacer otro examen o no? Del resto de las cartas. Elizabeth dice que no, se quedó con la cabeza, se quedó, pero luego la pensó, ya no dijo nada. No, ya no va a haber examen, no se preocupen, ya no vamos a acabar esto, ya no. Ya no. ¿Sale el fuego de chao? Sí. Ya no le digan al hermano porque sale corriendo ahorita. Bueno, hermanos, pues todo lo que tenemos. Gracias a todos por su tiempo. La siguiente semana comenzamos con Gálatas, ¿verdad?, si Dios quiere. Si tienen preguntas, pues ahí nos avisan. Como quiera va a estar grabado todo. ¿Van a salir ustedes? Como quiera va a estar grabado, no se preocupen.